hoy nos acompaña el doctor Iván Gómez César. Él es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es antropólogo y nos va a leer algunas reflexiones que hizo justamente sobre la intención y la necesidad, la dimensión de este coloquio. Entonces, su ponencia está titulada Reflexiones sobre indígenas y universidad. Vamos a hacer la misma dinámica. Él va a presentar su ponencia y después comenzaremos un diálogo con él. Esperamos que estén dispuestos a participar como hicieron el día de ayer, o hicimos el día de ayer, y le damos la palabra al doctor Iván Gómez César. Muchas gracias. Agradezco mucho el poder estar aquí con ustedes. Me parece que son pocas estas oportunidades muy interesantes, muy importantes, de poder dialogar en torno a este tipo de cosas que me parecen estratégicas. Bueno, comenzaré con una cita. La distancia entre la educación y el México profundo crece conforme se avanza en los niveles de escolaridad. Los modelos de enseñanza universitaria, sus paradigmas, sus contenidos, provienen de afuera, de los centros avanzados, en el mejor de los casos, de la civilización occidental. Se rechaza cualquier posibilidad de vinculación orgánica con el saber del México profundo. Esa sabiduría se ignora, pero se niega. Los arquitectos desconocen los sistemas tradicionales de construcción y el sentido y función de los espacios que no corresponden a las aspiraciones de los sectores urbanos medios y altos. Los médicos ignoran y desprecian la farmacopea popular. Los abogados no tienen la menor idea del derecho consuetudinario que regula la vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos. Los agrónomos no toman en cuenta el conocimiento de los campesinos que continúan una tradición agrícola de 7,000 años, desde la invención misma de la agricultura aquí. Los economistas dejan de lado lo que sucede en los circuitos informales con los que resuelven gran parte de sus problemas de sobrevivencia millones de mexicanos, porque no los conocen. Y la lista de ejemplos podría continuar indefinidamente. Dicho brutalmente, los profesionistas mexicanos, en su inmensa mayoría, desconocen el país en que viven. Esta cita es de Guillermo Bonfil, y bueno, nos sirve como arranque. Es afirmación lapidaria de que el resultado de la educación superior en México ha sido darle espalda a estos antiguos saberes que representa el México profundo. Esto fue escrito hace 25 años, más o menos, hace un cuarto de siglo. ¿Qué ha pasado en México en ese cuarto de siglo? Cuando uno tiene oportunidad de hacer una visión así de largo plazo, apreciar de conjunto, subirse un poco para ver qué es lo que sucedió en México, no puede uno dejar de apreciar ciertas tendencias muy marcadas. Por un lado, lo que tenemos es la profundización, la instalación y la profundización de lo que se ha llamado el neoliberalismo, que no es otra cosa que el nuevo poder de las grandes transnacionales en un sistema global que se ha convertido en una suerte de jinete del apocalipsis que en todo el mundo ha subordinado estados, pueblos, ha intentado hacer crecer la idea de ganancia a toda costa. ¿Qué es lo que tenemos en México en estos 25 años? Es el México de los Walmart, que controlan ya la mayoría del comercio departamental en este país. Tenemos el México de las mineras, que todos sabemos el enorme peso que tienen hoy las mineras y las concesiones que se les han dado alegremente en las últimas décadas y lo que han provocado. Es el México de los transgénicos, en el que está la pelea en torno a este punto, en el que la presión porque se abra el maíz, el sitio de la creación del maíz a esta nueva tecnología controlada también por las transnacionales es cada vez más visible. Es el México también de la urbanización desenfrenada que estamos viendo. Por ejemplo, en la Ciudad de México se supone que tiene una política de control, pero el Estado de México de junto está atrayendo enormes cantidades de población que se suman a la pérdida territorial que han tenido los pueblos.
es el México de las grandes obras que van en contra de la naturaleza. Eso tenemos por un lado. Es el México, venía escuchando la radio en la mañana, en el que está pendiente, por ejemplo, todo el asunto de los medios de comunicación, de los grandes monopolios, y donde no parece que haya ninguna esperanza de que realmente haya una reforma a fondo de esto, y lo que tenemos es garantizado un poder excesivo y que ha sido usado de una manera muy poco clara y que tiene una presencia política distorsionadora y contraria a la democracia en México. Es ese México en el que lo que estamos viendo en los últimos tiempos es como incluso las grandes empresas las venden, las subordinan a empresas más grandes extranjeras. El México de los paraísos fiscales. Solamente por tomar un dato, es increíble que en este país no pasa nada, pero 3 casos emblemáticos recientes están siendo juzgados en Estados Unidos. Aquí no pasa nada, que es el caso de la cervecera, que se unieron de una manera monopólica, por cierto, dando 0 centavos al erario mexicano. En Estados Unidos están siendo impugnados por monopolios, por ser un monopolio. El caso de HSBC, que está acusado de corrupción, de lavado de dinero, también acusado en Estados Unidos, por sus operaciones en México. Y el caso de Walmart, donde se saben escandalosos saqueos y la corrupción por medio de la cual ha crecido de una manera tan impresionante esa cadena. Esos 3 casos están siendo juzgados allá, aquí no. Eso es el México, eso lo que ha pasado en 25 años, es un poco ese México que tenemos ahí. Ese es un lado. El otro, y es interesante verlo así, es el México que se inauguró con el ZLN. Es el México que ha resistido a este tremendo, poderoso embate. Vale la pena recordar un momentito cómo surgió esto. Los hechos. El 1 de enero de 94, precisamente, y creo que por supuesto no es un hecho fortuito, México entraba al Tratado de Libre Comercio con la esperanza que íbamos a ser un país de primer mundo en muy poco tiempo. En ese mismo momento es cuando nace el ZLN. Yo creo que este hecho altamente simbólico representa esta contradicción de la que les hablaba. Tenemos por un lado el robustecimiento y la ofensiva de los grandes capitales que quieren apoderarse de todo, y del otro el surgimiento de una oposición a esto. Fue una gran sorpresa para todos el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cimbró a México y tuvo muchas repercusiones mundiales. Recordemos también que poco antes había habido una cosa muy triste, me tocó verlo en la televisión, tal vez ustedes no, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero había habido un encuentro en la Macroplaza de Monterrey entre Carlos Salinas de Gortari y George Bush padre, en apoyo a la Primera Guerra de Irak. Eso nunca había pasado en México. Eran las fiestas en torno al Tratado de Libre Comercio, llegaban a ese nivel. Que no se nos olvide esos detalles. El gobierno había decidido ir por una línea de subordinación hacia los grandes monopolios y hacia la política gubernamental muy peligrosa de Estados Unidos. La ofensiva neoliberal no se ha detenido, pero sin duda la resistencia está ahí. ¿Recuerdan las palabras de Francisco López Bárcena, que ustedes seguramente conocen? Cuando él platicaba que antes del zapatismo él tenía dificultades para reconocer su ascendencia ñusabi, que le daba pena, que era una cosa que ocultaba. Pero una vez que surgen los zapatistas, él pensó, ¿por qué no? Yo soy ñusabi. Y de ahí vino una transformación personal, y tenemos hoy uno de los mejores abogados indígenas de este país. ¿Cuántos indígenas, cuántas comunidades no cambiaron a partir de esta erupción, de este gesto del Ejército Zapatista? ¿Y cuántos jóvenes en una era como la actual, de utopías en bancarrota, de incertidumbre, encontraron un sentido a su decisión de mejorar el país en la actitud de estos hombres que se atrevieron desde su condición de opresión extrema a retar al poder por las armas, dispuestos incluso a afrontar la muerte?
Es importante recordar este hecho porque marca una era, marca la contradicción. Ahí la tenemos, están las dos cosas. Tenemos sin duda el fortalecimiento increíble de esta ofensiva, que es política, que es militar, que es económica, y del otro lado las resistencias. Por suerte todo esto ha permitido que abandonemos viejas ideas, por ejemplo de la izquierda mexicana, que no entendía, sobreponía una visión economicista elemental, que entendía al indígena casi como un estorbo, ¿no? Necesitaba ser proletario o campesino, pero indígenas no sabían qué hacer con eso. Esto por suerte ha sido barrido, y son muchas las expresiones, ustedes las han de conocer mejor que yo, tienen que ver precisamente con la resistencia ante las presas, la resistencia ante las mineras, la resistencia ante toda esta ofensiva, por una razón muy importante. Los indígenas poseen una parte muy importante de las reservas naturales, y es ahí a donde se está yendo los intereses de este poder transnacional. Por eso es que les ha tocado ser una parte muy importante en ponerse al frente en contra de esta ofensiva. Hoy venía escuchando también en la radio cómo incluso en este punto extremo en el que está México, que es la violencia provocada por el crimen organizado, también las comunidades indígenas han dado una muestra singular, una muestra de capacidad de respuesta, a tal grado que ahora se ve con preocupación. Esta es contraria a la idea de Estado, nación dominante. Lo que tenemos es que la lucha indígena está en el vértice del planteamiento de nación. O sea, creo que se ha agotado la idea que hasta ahora hemos tenido de nación, una nación predominante de manera casi absoluta mestiza, y en el que los indígenas se pensaba que era un proceso transitorio hacia convertirse en otra parte más, a otra en la que el pluralismo tiene que ser la cara. El mundo indígena, pese a que aparentemente representan una fracción minoritaria de la población, están representando un desafío, esta visión de Estado filo-mestizo. Nos están replanteando, nos están obligando a replantearnos qué somos como nación, y eso creo que no es poca cosa. Cosa que, por cierto, tiene que ver también con una realidad mucho más amplia. Esto tiene que ver con la globalización, y si volteamos a ver América Latina, el proceso es en toda América Latina. Es un momento en que, paralelamente a esta idea de homogeneidad cultural, lo que está surgiendo es la reafirmación étnica en toda América Latina, en toda América, y probablemente es un fenómeno mundial. El censo de población de 2010 nos permite darnos un poco a esto. A diferencia de otros, en este se incorporó la pregunta de la autoadscripción, y esto nos da dos retratos, le digo yo dos retratos. Uno, el retrato tradicional, digamos, el retrato antiguo de lo que es el mundo indígena en México, que es más o menos así. Si se considera el factor de hablantes de lengua indígena, lo que nos da es esto: 6.700.000 personas que habitan en poblaciones pequeñas, 62% en pueblos de 2.500 habitantes, o sea, muchísimos pueblos muy pequeños, y otro 20% más en poblaciones de hasta 15.000 habitantes. Es decir, una clara mayoría, especialmente de los estados del centro-sur, en comunidades muy pequeñas, con todas las características que conocemos: comunidades rurales, con poco acceso a los beneficios, digamos, que da la gran ciudad. Representan apenas el 6.6% de la población, y su crecimiento ha sido de poca magnitud. Este es el primer retrato.
pero junto con él hay otro retrato. Digamos, este retrato está en movimiento. Si se les pregunta, la autoadscripción cambia muchísimo esta idea. Si solamente se agrega el dato de los que entienden pero no hablan la lengua, se aumenta la población en 1,5 millones más. Pero si sin considerar la lengua se les pregunta por si se consideran indígenas, entonces el resultado es notablemente distinto. Entonces, en vez de 6.6, tenemos 15.7 millones de personas. Es decir, más que duplicarse la población indígena, y pasa a ser un porcentaje mucho más importante del total nacional. ¿Quiénes son estos indígenas? Por desgracia, el censo no nos permite mayor fineza en el análisis. Es un retrato tosco todavía, falta muchísimo, habría necesidad de muchísimas más cosas para tener idea, pero es evidente que aquí están los indígenas que se han deslocalizado, los que están en las ciudades, los que han migrado, los que se han movido, ahí están, y son muchísimos, muchos de ellos no han conservado o no han querido declarar que conservan la lengua. Muchos de ellos ya no son propiamente rurales, no son otro actor, se está moviendo. Eso es la nueva realidad indígena de México. Ahora, si se focalizan estos datos, resultan cosas también muy interesantes. Hay al menos 2 estados en los que, si se toma en cuenta la autoadscripción indígena, se tiene mayoría absoluta de población indígena, que son, en el caso de Yucatán, 62.7%, y el de Oaxaca, el 58%. Este solo dato ya será suficiente para pensar en grandes reformas en esos estados, si la mayoría de la población es indígena, claramente. El caso de Chiapas es un caso curioso, probablemente se tenga que ver con dificultades censales grandes, porque el número de hablantes y el número de autoadscritos es el mismo, 30 y tantos %. Eso parece distorsionado, no se tiene claridad. Por desgracia, como les decía, el censo es todavía un instrumento demasiado general, demasiado poco preciso para entender mejor las realidades, pero nos da una pista. Los indígenas de México son hoy muy diferentes a hace 25 años tal vez. Claro, esto quiere decir muchas cosas. Es muy probable que la relación entre unos y otros sea muy intensa. Lo que tenemos en el México rural, los pequeños, es tal vez la semilla que tiene una relación muy profunda con todos los que están dando vueltas. Podemos tener tal vez mucho tipo de relaciones. Hoy lo que tenemos, por ejemplo, conozco el caso de una comunidad de Guerrero, que tiene aquí en la Ciudad de México 7 colonias, o personas que viven en 7 colonias, y aparte tiene lugares de Estados Unidos. El mismo pueblo se ha transformado en un hecho muy complejo. Sigue teniendo, sin embargo, el sentido de ser un pueblo, y eso es lo peculiar y la fuerza de lo indígena. O sea, hay una relación intensa entre esa foto en sepia y la foto en movimiento, o la película de lo que se están moviendo los indígenas. Y hay que considerar que en toda América Latina el 70% de la población ya es urbana. Es una realidad innegable. Es mucho más grande en otros lugares que en México, pero México va para allá, o está caminando en esa dirección con mucha rapidez. Bueno, yo creo que esto es muy importante para considerar de lo que se trata esta plática. En efecto, no tenemos los datos, por desgracia, de la migración, no los tengo yo, de la migración indígena a los Estados Unidos. Esto ha de ser toda una fuente de reflexión de qué está pasando y qué implica y qué repercusiones tiene. Son muchas, por supuesto. Pero la migración ha transformado las ciudades y ha transformado a los indígenas grandemente. Cada vez más dejan de ser migraciones estacionales y se convierten en residentes permanentes. Tenemos una relación intensa en esa dirección. Por ejemplo, Monterrey, que es una ciudad que se caracterizaba por la nula presencia, una ciudad y un estado donde se supone que no hay población indígena, ahora muchísima población indígena. No se diga Ciudad Juárez o Tijuana o muchas otras más.
Lo que hemos tenido es que esto se ha movido y han transformado esas realidades. ¿Qué es lo que pasa con los indígenas en las ciudades? Pues no sabemos tampoco demasiado. Es evidente que por un lado se reproduce un patrón de desdibujo de entidades, se reproduce, molinos de gente van transformando las realidades, y normalmente en muchas de ellas hay un acendrado racismo y una actitud contraria a lo indígena. Es muy frecuente que los indígenas conserven una condición de vulnerabilidad en las ciudades. Pero también es cierto otra cosa, una contratendencia. Tenemos cada vez más claramente una mayor capacidad de saberse ubicar en ese terreno nuevo en las ciudades y de pasar a una nueva realidad indígena en las ciudades. O sea, también hay defensa, también hay organización. Esta ciudad, la Ciudad de México, es ejemplar en eso. Me voy a detener un poco más adelante en eso. Podemos hablar incluso de un resurgimiento étnico. Concretamente en esta ciudad, que es la que yo tengo un poco más de conocimiento, clarísimo resurgimiento étnico. En, digamos, la Ciudad de México, incluido el Distrito Federal y los 20 municipios del Estado de México. Volvemos al censo. Según esto, los hablantes indígenas representan apenas el 1.5% de los 8.8 millones de habitantes del DF. Solamente el 1.5%, según el censo de 2010. Pero otra vez, si se le pregunta por autodescripción, es notable la diferencia. Crece al 5.2%. Es decir, algo así como 460,000 personas. Yo tengo la impresión de que esos datos están grandemente subestimados, pero no tenemos más datos. Tenemos mucho tipo de estimaciones, pero no tenemos un dato duro. Pero en todo caso, la media es superior a la nacional. Aquí, entre los que hablan y los que se consideran indígena, hay una diferencia mayor. Muchísima gente se considera indígena, y según el censo están ubicados en las delegaciones del sur, Milpalta, Xochimilco y Tláhuac principalmente. De nuevo, los datos censales no te permiten jugar más, no te permiten, pero nos dan esa pálida idea. En la Ciudad de México, una parte creciente, y creo que es un proceso que está fortaleciéndose en este momento, que es probable entonces que en 10 años o en 5 que se haga el conteo, bueno, ya menos, en unos cuantos años que tengamos el conteo rápido, y en los años que nos quedan para el siguiente censo, crezca más que el crecimiento de la población, porque es un asunto de conciencia y está creciendo con muchísima más rapidez que el crecimiento de la población. Bueno, ¿y qué sucedió en estos 25 años en materia educativa? También aquí hay dificultades de datos, pero podemos apreciar, especialmente lo que se refiere a universidad, que es en lo que me voy a centrar, porque el tema educativo es infinito y tiene muchísimas cosas. Como elementos fundamentales, tenemos que en los años de Fox se impulsó grandemente la creación de universidades interculturales indígenas. No sé cuántas son ahora, pero es un número interesante, que habrá que hacer el balance de lo que representa. Me tocó en el Congreso de Morelia escuchar desde la perspectiva purépecha de que consideraban lo que había sido la política hacia lo indígena en el Estado, en un Estado gobernado por la izquierda hasta ese tiempo, y que el balance que hacían las personas era que era muy poco el avance cultural, el avance educativo, el avance en todo sentido era bastante pobre, a pesar de la universidad intercultural. Y todo lo que se refiere a la lengua y demás, había quedado más bien como grandes promesas, faltaba muchísimo por hacer. Eso en un Estado de izquierda con una universidad intercultural. Bueno, habría que hacer el balance, yo no me atrevo a hacerlo, pero yo creo que junto con eso,
y tal vez más importante que eso, ha sido la incorporación masiva de indígenas a las universidades en general. Eso es muy evidente aquí en la Ciudad de México y estoy seguro que ha de ser un fenómeno nacional. Tenemos la incorporación de muchísimas personas a la universidad y a los posgrados. Probablemente muchos de ustedes son expresión también de ese mismo fenómeno. Esto es un fenómeno poderoso. Esto creo que está convirtiéndose en un asunto importante. Los indígenas de México hoy tienen una mejor posibilidad de hacerlo. En medio de toda de estas grandes dificultades del país, se están dando paulatinamente los avances que espero nos permitan otra cosa más adelante. Así son los cambios, así fue en el siglo XIX. La transformación educativa fue muy lenta, fue paralela a las transformaciones sociales, pero generó los cuadros que lograron hacer después de 30 años. Las grandes transformaciones del liberalismo mexicano tuvieron que ver con esa acumulación de fuerzas. Creo que estamos en ese momento, se está dando una suerte de acumulación de fuerzas. ¿Por qué es importante la universidad? Me parece que es decisivo lo que se puede hacer en esa estructura. Por supuesto, lo indígena tiene una sabiduría propia que no ha necesitado muchas veces la universidad. Pero creo que la estructura de la universidad es la que le puede permitir hablar mejor y más claro con el mundo entero, entre sí y con el mundo entero. La estructura de la universidad le puede permitir dar pasos más decididos en esa dirección. Por eso me parece que es estratégico. Y esto tiene que ver con el asunto de la colonialidad. Uno de los rasgos definitivos de los procesos de colonización es la negación del otro, la negación de la valía intelectual del otro, o el menosprecio, la subordinación. Los indios, por supuesto, no tenían religión según la visión dominante, sino tenían creencias, tenían mitología, cualquier otra cosa. Aquí me acuerdo del debate de Tloquinahuaque. Ustedes recuerdan que es Tloquinahuaque, el de cerca y el de junto. Resulta que en el siglo XIX o XVIII, en el siglo XVIII, se dio un debate sobre esta figura, Tloquinahuaque, que en términos literales es el de cerca y el de junto. En la primera traducción de Molina, en 1570 y tantos, él lo traduce como Dios. Tloquinahuaque es Dios. Entonces, cuando se hace este debate en el siglo XVIII, los mexicanistas de entonces dicen: lo que pasa es que es imposible que los indígenas hayan tenido una visión abstracta de Dios. Ellos entienden al Dios de la lluvia, al Dios del fuego, al Dios del agua, al Dios de cualquier Dios. Eran politeístas, que en la visión esta es un nivel civilizatorio inferior a la monoteísta. Creían en demasiados dioses y no tenían capacidad de una visión abstracta de Dios, decían en ese tiempo. Por lo tanto, Tloquinahuaque, decía este ilustre personaje, debió haber sido una invención de un cura español para hacerles entender a los indios el concepto tan complejo de Dios. Y por supuesto que no. Todos sabemos que incluso tiene un sentido mucho más profundo. Tloquinahuaque, lo de cerca y lo de junto, quiere decir algo así como la parte de divinidad que tiene todo, ¿no? Que tiene una piedra y que tiene un árbol, que tiene la tierra y que tiene el ser humano, por supuesto. Es una visión propia, indígena, y no es una importación de la península ibérica. Digo, es interesante el punto porque llegó hasta ese nivel, ¿no? Negar la capacidad que se tenía de abstracción. Entonces estamos hablando de una cosa importantísima. La colonia significa negar esa capacidad, negar la capacidad. Entonces ellos no tienen religión, no tienen capacidad, o tienen una religión primitiva, no tienen verdaderas lenguas, tienen dialectos, no tienen verdadera medicina, tienen herbolaria o curanderos, etc. Lo que tenemos es una permanente actitud de cuestionamiento y de colocarlas en una posición de inferioridad.
al pensamiento, al saber indígena. Hablar de universidad significa precisamente descolonizar, significa la posibilidad entonces de elevar la capacidad de debate en torno a esa cultura dominante, contra esa cultura dominante, y permitir el desarrollo que está ahí, pero que requiere un gran debate. Cualquier cultura que ha perdido los altos espacios para el debate, por supuesto que se empobrece con otras culturas. La ley que no utiliza abstracciones, que no se ejercita por medio de la escritura, que no tiene esos espacios, por supuesto que se va empobreciendo. Lo que tenemos que hacer es un proceso de reversión de esto. Y la universidad es un instrumento fundamental, decisivo. Me tocó hace unos días presentar un libro sobre la experiencia del quiché en Guatemala. Es un caso muy interesante porque es muy diferente a lo que pasa en México, no tiene nada que ver, yo diría, porque allá la colonia y la colonización y el proceso étnico nacional es muy diferente al mexicano. Allá sigue siendo la patria del criollo, yo creo que aquí es la patria del mestizo. Aquí se dio un proceso de mestizaje mucho más profundo, con muchas peculiaridades mayores. Allá un pueblo como este, es un pueblo importante, de los Altos de Guatemala, han logrado en los últimos 20 años revertir el proceso de dominación en el terreno económico y en el terreno político. Los indígenas, que son la absoluta mayoría de la población del quiché, 90 y tantos %, hoy controlan la economía de ese pueblo y del municipio, de todo el municipio de Quiché, y también la mayor parte de los puestos políticos, no todos, y ahorita un poco lo ligo a este asunto de la educación. Por ejemplo, ante la crisis agrícola, ellos han comprado la tierra a los ladinos, como les dicen allí, a los mestizos, les han comprado la tierra, han concentrado, se ha convertido en un municipio indígena, plenamente indígena, pero su parte débil es la educación. 50% de la población del quiché es analfabeta, y ahí el proceso todo, que digamos en términos de todo lo demás pareciera funcionar perfectamente, todavía no alcanza ese. La educación es la que les va a permitir un diálogo, la alta educación incluso, un mucho mejor diálogo, mucho más capacidad. Ellos siguen teniendo en el nivel más alto de representación a ladinos, porque son los que hablan, porque son los que conocen el mundo, el resto del mundo, y pueden negociar mejor, y entonces ahí los tienen. Ellos dominan abajo todo. Lo que necesitamos es que se domine todo y no se tenga ninguna intermediación hacia el poder. Eso es una de las cosas que puede significar la educación de este nivel. En México, ¿qué es lo que pasó en México? Bueno, se barrió con la alta cultura. Hay que recordar, son las cosas que ustedes seguramente saben más, por ejemplo el juicio de Maní, donde fueron quemados la mayor parte de los sabios mayas, fueron quemados. Y aquí pasaron cosas parecidas. Hubo una pequeña primavera cuando los franciscanos, que sí tenían otra idea de las cosas, pretendieron crear una universidad con los indígenas, que fue en el Colegio de Tlatelolco, pero duró 30 años. De ahí en adelante las leyes de Indias condicionaron que los indígenas no debían, no era un espacio para los indígenas, había que evitarlo. Las leyes de Indias defendían al indígena en tanto menor de edad, y es esta la que debe cuestionar una universidad. La minoría de edad, entendido como alguien que necesita ayuda, que necesita siempre alguien más que lo guíe. Es increíble, pero ni siquiera la Revolución Mexicana, con toda la carga transformadora, cambió esto. Hasta 1992 en México no se reconocía la existencia de pueblos indígenas. Es muy triste recordarlo porque fue la reforma, recuerden ustedes, de Carlos Salinas de Gortari. Hasta 1992 no se reconocía, ni la Revolución Mexicana. En México lo indígena se subsumió a lo agrario, dando respuesta desde el Estado a la demanda de la tierra. Se resolvía el problema indígena.
No se dijo así, pero así operó. Así operó. Y esto me parece que es un asunto muy importante. Hay que recordar también que este hecho, el reconocimiento de la existencia de la diversidad cultural en México, se dio al mismo tiempo, o casi exactamente al mismo tiempo, en que Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 para declarar concluida la reforma agraria. O sea, se le reconoció por un lado a los indígenas, pero se les quitó, en todo caso, lo que había sido el avance de México, el reparto agrario. Se declaró concluido todo lo que se refería a resolución social del reparto agrario. De aquí en adelante, la única forma de acceder a la tierra es por medio de la compraventa, no hay más. Ya no hay obligación del Estado hacia los campesinos. Eso fue al mismo tiempo. Es una especie de operación ideológica que ponía en México, lo modernizaba, pero del otro lado lo enrutaba por la vía del neoliberalismo. Entonces, bueno, me parece que siendo así este carácter estratégico, ahora voy de la Universidad de la Autónoma de la Ciudad de México, que como ustedes saben, vive un momento muy complicado, muy difícil, que esperemos que pronto se resuelva. Una muestra más de la importancia de que las universidades tengan un perfil democrático. Necesitamos pelear también, no solo por los contenidos, por el combate a la colonialidad, sino por cómo se hacen las cosas, y eso tiene que ver con esto. La universidad tiene, consideradas en la ley, 5 funciones, como todas las universidades, ¿no? Que son docencia, investigación, difusión, extensión y cooperación. Yo me voy a referir a la quinta, porque me parece que resume un poco la idea y tiene que ver con esto que es lo que estamos hablando. No es una función realmente, es una actividad que cruza las demás. Es más bien un espíritu, una manera de hacer las cosas. Es tanto una ética como una forma de trabajo. La contradicción en la que está crecientemente, la educación se está considerando un bien privado, la educación superior. Esto va muy al corazón de lo que estamos discutiendo. El Banco Mundial y en general la tendencia dominante en el mundo neoliberal es de que la educación que tiene que dar el Estado es la educación básica, o sea, la que ya da. Pero la educación privada, la educación superior no. Esa no es obligación del Estado, porque es un bien privado. ¿Qué resulta de la educación superior? Que uno de los conocimientos y se revalúa esa persona, se salva esa persona. Ella puede tener un mejor empleo, etcétera. Es un bien privado, por lo tanto que lo pague. Esa es la visión dominante. Ahora, mucha gente no tiene capacidad para pagarlo, entonces se le da una beca, que no cambia el sentido profundo de la idea de educación, que se le da una beca y que la pague después, cuando tenga un empleo, que la pague. Eso es, además, la idea es la competencia del mejor y tienes que poder estar junto y hacerlo a un lado lo más posible para que tú avances. Esa es la filosofía de la educación que nos quieren vender. Y por supuesto el mejor modelo es la privada. De hecho la idea de becas es, yo te doy esta beca y tú la pagas en la UNAM o la del Valle de México o en la Salesiana. Tú dices dónde la pagas. Es una suerte de que tú vas a premiar a la mejor universidad. Y ya sabemos lo que puede significar eso con los medios de comunicación controlados que tenemos. Este es el perverso juego en el que está metida la reforma de la educación a nivel superior. Esas ideas están ahí como sopilotes, revoloteando. Por suerte no han logrado, como lo lograron ya, por ejemplo, en Chile. En Chile es así, desde hace mucho, y en muchos otros lugares, y aquí está también. ¿Por qué cooperación va en contra de eso? Porque precisamente el espíritu es ligar la educación con los hechos colectivos. La educación superior está ligada a las familias, está ligada a los pueblos, está ligada a la nación, está ligada a las ciudades, está ligada a entes colectivos. Y así es mi punto de vista. Y creo que es uno de los puntos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se trata de no hacer una gran
universidad como tiene 250,000 estudiantes, lo cual creo que la hace la más grande del mundo. Ha de haber otra en Shanghái de ese tamaño, pero 250,000 estudiantes. Se trata de universidades pequeñas, porque responden no solamente a una cuestión práctica, de que la gente que vive alrededor, sino porque es la oportunidad de que esa universidad se ligue con esa realidad inmediata. Y eso me parece fundamental. Entonces, cooperación tiene ese doble sentido, que se recupere la idea de la educación como un patrimonio colectivo. Y segundo, que incida, que haga un intercambio profundo, un diálogo, y que tenga que ver con el lugar en donde está inscrita. Me parece que esas son cuestiones fundamentales que, por cierto, no hemos discutido suficientemente en la universidad. ¿Y cuál es el mecanismo principal que nos permite que esto sea así? La investigación. Una universidad que no investiga no es universidad, eso lo han dicho muchos. Una universidad que no investiga, entonces es una repetidora, es una caja de resonancia de ideas ya hechas, pero no generadora de nuevas ideas. Y lo que necesitamos es esta segunda, un espacio generador de nuevas ideas. Y eso tenemos la gran oportunidad si concebimos a la universidad perfectamente anclada. Que, por cierto, eso no tiene por qué entrar en contradicción con que la universidad es a la vez, digamos, patrimonio mundial, que tiene el horizonte más amplio posible de ideas, de que no entre ahí las ideas. No, se trata de que tenga un núcleo, que tenga un lugar de donde, y que agregue las ideas de los grandes pensadores y los grandes aportes del mundo a su propia realidad. Esa es una de las cosas muy importantes, que eso también tiene que ver con una transformación de la relación entre los profesores y los estudiantes. Nos permite establecer, y la medida en medio, la investigación, de establecer un nexo en el cual no es simplemente un paso vacío antes con el gran saber de los profesores, sino establecer una en la que se puede avanzar conjuntamente. El objetivo es entender esa realidad, entenderla para incidir en ella, el propiato, pero sí es transformar, incidir en esa realidad local, evitar ser esa colonización interna que representan las universidades como desarraigadoras de los mejores hijos de los pueblos para convertirlos en gente de ciudad o gente del extranjero. Se les roba también de esta manera parte de su patrimonio. Es paradójico que lo que tengamos sea pueblos que por la vía de la educación subsidian de nuevo a las ciudades. Tenemos que revertir ese proceso, convertirlo en lo contrario. Y esto es un esquema así, que tenga en el centro la cooperación, que no es otra cosa que esta idea de mano vuelta, esta idea de faena, esta idea de tequio, que es de trabajo colectivo, que es una idea poderosamente india. Por ejemplo, estaba pensando para el caso de la Universidad de la Ciudad de México. Ahora tenemos un conflicto tremendo y se me ocurrió que tal vez debemos acudir a la sabiduría de cómo se ejerce la justicia en las comunidades, para pensar en cómo nos restablecemos después de un pleito tan fuerte, cómo hacemos una especie de juicios en los que no es el acusado, ¿no?, sino, como dice Lenkersdorf, uno de nosotros falló, ¿no? O sea que es una culpa de todos que esa persona haya cometido tal falla, y todos tenemos que ayudar a transformarla. Me parece que esta idea puede ser muy poderosa para cambiar las universidades también. Que los vamos a castigar, los vamos a expulsar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pensar en formas distintas, y creo que aquí hay mucho que se puede pensar. Se me está acabando el tiempo, entonces yo quisiera terminar con esta idea un poco con la que empecé. Hoy el debate del país es un debate muy intenso. Si ustedes se fijan, lo que tenemos es o la transformación plena o el acoso tremendo hacia los grandes referentes constitucionales producto de la revolución y de la reforma de este país. Se ha atacado y se ha convertido en buena medida un instrumento para el desarrollo neoliberal, o sea, eliminando se hizo, tal vez quieren más. Lo tercero, constitucional, es vital para las comunidades indígenas, la adopción de una visión única en lo que se refiere a la calificación de profesores, cuando lo que necesitamos es lo contrario. Lo que necesitamos es que sea adecuado al lugar,
Yo creo que sí es indispensable la evaluación, pero tiene que ser conforme a un patrón y muchas lógicas que tenemos en este país. El estandarizar es terrible y eso es lo que tenemos en sea el artículo 130, y eso ha permitido que la Iglesia Católica y las iglesias en general, pero sobre todo la católica, regresen con sus fueros, y ahí los tenemos, estorbando el paso una y otra vez. Se ha reformado el artículo 27, ya lo había comentado, pero ahora viene la otra, porque son dos, se refiere al agrario y otra parte se refiere a la soberanía, y se refiere a la propiedad del subsuelo, y concretamente eso es el petróleo y la minería y otras muchas cosas. Se quiere reformar para que también ahí avance más rápidamente, porque ya lo ha hecho, el gran capital. Lo que tenemos enfrente entonces es mucho, y creo que la gran lucha por el país pasa por la lucha por darle a las universidades un sentido, otro sentido. Y termino con lo que creo que son. Tenemos que no copiar los modelos existentes, especialmente a los que desarraigan a los estudiantes. No creo que sea lo más conveniente. Creo que hay que hacer los dos pasos. Universidades propiamente indígenas es un paso complejo, pero creo que hay que darlo, ya por cuestiones de tiempo, un poco más de eso, pero paralelamente reformar las universidades que ya tenemos. Tenemos que entender lo indígena en su complejidad, o sea, no solamente las comunidades rurales, sino su interacción con este mundo urbano, inmigrante. Por ejemplo, ¿qué relación podemos tener con los mexicanos, con los mixtecos en Estados Unidos? Eso debía plantearse en la universidad actualmente. Necesitamos, por supuesto, universidades que estén muy ligadas a la resolución de proyectos de desarrollo en el país, ya sea en el campo o en la ciudad. Y creo que me parece poderosísimo trabajar en torno a lo que se refiere a la escritura, a las lenguas y a la difusión. Otra de las grandes peleas que está ahorita en este momento en el país, comunicación. Necesitamos mucho más espacios, porque es de las peleas de la... No, necesitamos caminar a lo que han hecho todas las nacionalidades, caminar en esa dirección. El alto conocimiento a partir de pulir su capacidad de expresión en la lengua, que me parece fundamental en todo lo que se refiere a las artísticas, la nueva histórica que requiere este país. Lo están haciendo, yo he apreciado. Necesitamos que aparezcan las muchas historias, así como el país es diverso. La historia única de México tiene que sufrir una transformación. Necesitamos las muchas historias de México. Muchas gracias.